Fecha 1. El debut después de un largo tiempo sin handball, arrancaba la temporada de visitante en San Fernando, sin grandes certezas, al igual que los demás equipos de la categoría y jugando en una cancha siempre difícil. El primer paso fue con victoria 27-23 complicado desde lo físico, con los nervios de cualquier arranque. En otros estadios el candidato de todos Mitre arrancaba con un ajustado 24-21 frente a San Miguel. Quilmes quería ser protagonista y de local en el sur vencía a Estudiantes 26-22. Muñiz y Argentinos en lo que iba a ser más adelante un gran resultado firmaban tablas en 25. Fecha 2. En casa ya había pasado una semana del correcto arranque en el norte, ahora el rival de turno era AFALP, equipo acostumbrado a ser una piedra en el zapato. El partido fue parejo pero siempre con una luz de ventaja a favor de Juventud, pudiendo despegarse 4 goles arriba en el final y cerrando el partido 31-27. Mucho ida y vuelta y gran cantidad de goles, para dejar atrás a un conjunto que había dado pelea. Se veía venir la dificultad de los equipos visitantes en la Casa del Lobo. Los demás resultados de la fecha daban a Quilmes pisando fuerte en Ballester por 31-28 consiguiendo su segundo triunfo al hilo. Mitre sin problemas ganaba 29-19 en Villa Crespo y también llegaba a puntaje ideal. El Bicho vence al Pincha 29-23, y Muñiz seguía sin conocer la victoria, perdía el invicto de local sorpresivamente ante Ferro 24-25. Fecha 3. El tropiezo tarde lluviosa, viaje largo y molesto, ausencias de peso. Ya la tarde había arrancado esquiva para Juventud Unida, que llegaba al duelo de punteros con Quilmes no de la mejor forma. El partido terminó 22-17 con un resultado bastante abultado para lo que había sido el trámite, costó desde lo físico y no se pudo hacer pie ante un rival que de local se hizo fuerte y le pudo sacar el invicto al elenco de San Miguel. Quilmes se subía a lo más alto, y dejaba con algunas dudas a un equipo que rápidamente debía reaccionar. De San Martín llegaba el primer golpe para el Ferroviario cayendo 24-26 ante Muñiz que conseguía su primera victoria, y Argentinos ganaba su segundo partido consecutivo ante Ferro como visitante 19-23, así Quilmes quedaba en lo más alto con puntaje ideal. Escolta Argentinos Juniors, más atrás venían Mitre y Juventud. Fecha 4. Despejando dudas de vuelta en casa, y en vísperas de 2 fines de semana seguidos jugando de visitante, Unida recibía al equipo de la capital, Estudiantes B, trámite duro como se imaginaba, con 2 defensas a la altura de la categoría. Juventud despegó en un buen segundo tiempo y se llevó el cotejo por 25-23, en lo que sería quizás la primera gran aparición de una de sus goleadoras. Llegaba la tercera victoria, y la confirmación de que estaba para dar pelea. Quilmes repetía el resultado de la primera fecha 28-31, y victoria frente al Taladro, 4 cuartos para el conjunto del sur. Muñiz de local vencía 29-22 a Estrella de Boedo para llegar a su segundo triunfo en el torneo. Mitre ganaba 30-24 en Ferro, y Argentinos vapuleaba a Ballester 27-15. Quilmes seguía como único puntero con 12 unidades, le pisaba los talones el Bicho con 11, Juventud y Mitre 10. Tímidamente Muñiz se asomaba con 9 unidades en busca del ansiado ascenso. Fecha 5. Con autoridad el rival de turno era un histórico del handball nacional, Ballester, pero que no era ni la sombra de lo que mandaba su historia. Navegando por los últimos lugares de la tabla esperaba levantar la cabeza de local contra el equipo de Lope de Vergara, cosa que no iba a pasar, y tampoco iban a sortearse grandes problemas. Con autoridad Juventud Unida jugó uno de los mejores partidos del campeonato, y con un score de 16-24 siguió a paso firme por su objetivo, demostrando que nadie iba a ganarle ni con la chapa ni con la historia, y dando un adelanto de lo que iba a ser la recta final del torneo. Se venía la primera final, se venía Argentinos Juniors de visitante, que a su vez perdía el invicto con Mitre en San Martín por 21-18. Muñiz no tendría grandes problemas para aprovecharse de San Fernando 19-35, y Quilmes no fallaba, de local goleaba 32-25 al vecino de la categoría, la Municipalidad de San Miguel. El torneo ardía con Quilmes imparable mirando a todos desde arriba, Mitre y Juventud escoltas a 2 unidades, y más atrás Muñiz y Argentinos. Fecha 6. Acá estoy yo llegaba el día de la primera final, el partido de la fecha se jugaba en Paternal, un firme Argentinos buscaba recuperarse de su primera derrota, y enfrente tenía a Juventud que necesitaba sacar credenciales para el desenlace del torneo. Sin dudas el golpe iba a ser duro para cualquiera,
pero la victoria iba a significar muchísimo, aunque en ese momento no había dimensión de lo que realmente se jugaba. La palabra que vamos a usar para describir el partido esta vez la va a poner el técnico del equipo ganador. Orgullo, eso se sintió. El club grande ese día fue Juventud, con solvencia, con entrega, con compañerismo, con el alma llegando donde no llegaba el físico. Un histórico 20-23 a domicilio agigantaba los pasos hacia el título, y agigantaba la figura de estas jugadoras y este entrenador. Con la camiseta nadie les iba a ganar, y para ganarle con handball se iba a necesitar mucho. Argentinos no iba a volver a perder en el campeonato, detalle que aumentaba el mérito de este triunfo. Quilmes, como nos tenía ya acostumbrados, ganó de nuevo, esta vez 21-26 en Villa Crespo a Atlanta. Mitre de local ganaba 29-24 vs Estrella de Boedo, y Muñiz, haciendo otra vez una gran cantidad de goles, derrotaba a Afalt por 32-26. En la tabla de posiciones Quilmes desfilaba con 18 unidades y puntaje perfecto, atrás Juventud y Mitre peleaban a fuerza de victorias. El Rayo se afianzaba en el cuarto lugar y más atrás llegaba Argentinos Juniors. Fecha 7. En casa Mando Banfield llegaba al difícil estadio de Juventud, con un andar irregular, y demostrando que era uno de los equipos que más le costó la vuelta a las canchas, pero lejos estuvo el local de subestimar la situación. En uno de los partidos que más goles se marcó, no tuvo problemas importantes y ganó por 27-21, para llegar a su sexta victoria en 7 partidos, y seguir mandando en casa con el 100% de éxitos en esta condición. Mitre le ganaba a San Fernando en el norte de BSAs por 26-31, y Argentino se levantaba después de 2 duras caídas, 22-30 en Boedo frente a Estrella. Aunque el golpe sobre la mesa lo dio Muñiz, ante el invencible Quilmes, hasta acá, y en su casa le propinó un firme 22-25 y el único invicto que tenía el torneo se extinguía. El Rayo, al igual que sus pares de Juventud una fecha antes, se anotaba en la pelea por el ascenso, y nos dejaba un detalle que iba a ser muy importante. En un andar irregular de todos los clubes, el único equipo que no había cedido puntos en casa era Juventud Unida. En las tablas teníamos 3 punteros, Mitre, Quilmes y Juventud ahora la compartían. Más atrás venía Muñiz con 5 victorias, 1 empate y 1 derrota. Argentinos corría desde más atrás con 4 éxitos, 1 paridad y 2 caídas. Fecha 8. Tarde negra. Juve estrenaba la punta en la casa de los vecinos, con ausencias, pero con la fortaleza de un grupo unido, y comprimido en busca del sueño. La Muni llegaba con 2 victorias y 5 derrotas, con el particular dato de que había caído las 3 veces que había sido local en el torneo. El viento corría a favor de Juventud Unida. El partido arrancó como terminó, peleado, trabajado, trabado, muy conversado con los árbitros, 2 equipos que se conocían mucho, quizás lo poco que tenía para perder el local, lo benefició mentalmente, que en un clima hostil se pudo llevar la sorpresa de la fecha. Le ganó al puntero por 22-20 y le dio un golpe que no iba a ser fácil de asimilar. Lo positivo para el rojiblanco de esa noche, poco para encontrar, pero era mejor recibir un aviso a esta altura y no más adelante. Aunque nunca faltó humildad y jamás se subestimó rivales, era importante saber que todos les iban a querer ganar. La caída era un mal necesario. Por otra parte, las noticias que llegaban eran agridulces. Mitre quedaba en soledad en la punta del torneo luego de ganarle a Afalt 33-25, pero sí, no fue un error de tipeo, dijimos en soledad porque Quilmes era goleado sorpresivamente por Ferro 28-16. Después de un andar tranquilo, el sureño calla estrepitosamente y por segunda vez consecutiva. No era la única buena noticia, ya que en la fecha de las sorpresas Muñiz no salía del empate frente a Estudiantes y de local fue 23-23. Argentinos era el otro gran ganador de la fecha, goleada ante Banfield por 30-19. Mitre miraba a todos desde arriba con 22 unidades. Juventud, Muñiz y Quilmes tenían 20, Argentinos les pisaba los talones con 19. Fecha 9. Nada nos cambió, muchos eran los fantasmas que sobrevolaban esa jornada. Juventud, después de una dura derrota, recibía a un accesible Atlanta desde lo numérico. Sin faltar el respeto, el equipo de Villa Crespo no venía para nada bien, y Juventud de local arrasaba con lo que se le cruzaba, y no iba a ser la excepción. 25-20 marcó el tablero. Un comienzo arrollador anticipaba una tarde tranquila, pero el bohemio tenía otros planes y antes del cierre de la primera etapa dejaba el partido abierto. Poco le importó esto al Lobo, que en el segundo tiempo no tardó en asegurar su victoria, que debió haber sido un poco más amplia.
De esta manera Juventud llegaba al clásico de barrio demostrando que el Traspi de la semana anterior solo fue un susto. Por el otro lado Muñiz llegaba también fortalecido, 22-32 en Ballester y a pensar en el duelo ante Juventud. Argentinos le ganaba a San Fernando 17-24, y en otro duelo directo, Quilmes no levantaba cabeza y caía de local 24-25 ante Mitre que contrastaba a su rival y estaba en el mejor momento del campeonato. Mitre llegaba a 25, Juventud y Muñiz se mantenían como escoltas con 23, Argentinos escalaba posiciones subiendo a 22, y Quilmes insólitamente quedaba relegado a 21. Fecha 10. Planteo de equipo grande. Llegaba el clásico de barrio para algunos, partido importante para otros. El duelo era el más importante de la historia entre ambos, ya que nunca los había encontrado el destino disputando frente a frente el ascenso para la máxima categoría. La expectativa era gigante, la derrota iba a dejar a uno prácticamente fuera de carrera, dado que habían muchos rivales en el medio y la definición en igualdad de puntos iba a ser por sistema olímpico. Sobraban los motivos para que sea visto como una final. El partido fue trabado y disputado, como era de esperar, pero en cierto equipo rojo y blanco había exceso de confianza, la gente había ido a festejar un ascenso en la fecha 10, y en el otro equipo había exceso de humildad. De entrada Juventud Unida se plantó a jugar en campo rival. Dominó y fue superior a Muñiz, pero nunca lo pudo reflejar en el marcador. Literalmente se jugaba gol a gol, todo perfectamente guionado para que nadie se levante de su lugar. El local se vio claramente sorprendido, pero se mantuvo en carrera y no dio el brazo a torcer. 10-10 se fueron al entretiempo, cerradísimo. En la segunda parte el trámite no cambió, fue Juventud el equipo que se vio más entero y siempre quiso ganarlo, aunque el desgaste físico pasó factura. Los minutos finales los corrió de atrás, Muñiz se puso en ventaja por primera vez, y parecía llevarse injustamente la final, pero los partidos se juegan hasta el segundo 0, eso hizo Juventud y pudo empatar el partido. El reloj marcaba menos de un minuto para el final, y el resultado estaba igualado, ya no respondía el físico ni lo mental. Error no forzado de Muñiz faltando 20 segundos, y match point para Juventud. Error no forzado de Juventud y match point para Muñiz a 8 segundos del final, una contra bien ejecutada y en el tiro del final parecía que el local se llevaba el partido, invasión de campo y locura. Aunque en un gran acto de justicia, los árbitros entendieron como todos que el partido había terminado antes que la pelota cruce la línea, algo de descontrol, polémicas y reclamos, pero todos tuvieron que volver a sus lugares. El festejo por un ascenso en la fecha 10 tenía que esperar. El grito se vio ahogado por la grandeza del equipo del Hospital, y sí, es que los partidos se juegan hasta el segundo 0, todo lo que pase antes o después no cuenta. El local siguió jugando el encuentro afuera con chicanas injustificadas y reclamos en las redes durante toda la temporada, pero el Lobo hablaba en la cancha. En otros resultados Mitre no se caía, encontró su regularidad y le ganó en un duelo apretado 23-19 a Estudiantes. Quilmes volvía a la victoria, 20-27 frente a Estrella de Boedo para mantener la ilusión, y Argentinos que ante los rivales irregulares no perdonaba, 31-17 frente a la Muni, y aprovechaba el empate en el clásico para quedar con 25 e igualar la línea de Juventud Unida y Muñiz. Un poco más atrás venía Quilmes con 24, y Mitre se cortaba solo en 28 unidades. Fecha 11. El rompecabezas. El torneo ardía, la irregularidad y los pasos en falso dejaron con vida a todo el mundo, con una definición de locos. Mitre era el único que dependía de sí mismo. Atrás Juventud necesitaba que Argentinos gane todos los partidos para beneficiarse en un hipotético sistema olímpico de 3, junto a Muñiz y el Bicho. El Rayo necesitaba que se caiga Argentinos ya que se vería beneficiado frente a Juventud por la diferencia de gol, pero quedaría por detrás de la Paternal por la misma razón. Y Argentinos necesitaba que se caiga Juventud, ya que había perdido el duelo directo en la sexta fecha con el Lobo, pero sería beneficiado en caso de igualdad de puntos frente a Muñiz gracias al empate en la primera jornada. Aunque eso no era todo, más atrás al acecho estaba un ya recuperado Quilmes que iba por el lugar que había perdido. Dentro de este marco se iba a desarrollar el final del torneo. El rival era un traicionero Ferro, con un pálido andar, pero con algunas victorias resonantes como en la segunda fecha a domicilio en Muñiz. En el arranque el verde era levemente superior y se ponía por delante en el marcador, aunque poco le iba a durar y antes del cierre del primer tiempo el Lobo Rojo daba vuelta a la historia. El segundo tiempo se jugó más por cumplir, Juventud sacó una buena diferencia que a minutos del final Ferro pudo acortar, pero de nada sirvió. El invicto del local se mantenía y era la fortaleza para soñar.
solo faltaba ver qué pasaba en otras canchas, y las noticias no eran buenas. A Muñiz le costó, pero en el final se aseguró los 3 puntos, 24-27 frente a Banfield en el sur. Quilmes de local vencía 30-23 a San Fernando. Mitre evitó el papelón y en un partido más duro de lo esperado le ganó a Ballester por 22-24, y en lo que era la única buena noticia, el bichito de la Paternal vencía con autoridad 23-33 a el conjunto de Palomar Afal. Nada cambiaba en la tabla. Mitre se iba a 31, Juventud, Argentinos y Muñiz, además de los colores, compartían puntaje con 28, y Quilmes insistía con 27. Fecha 12. Una cita con la historia en San Martín, contra el puntero y otra vez de visitante, como con Quilmes, Argentinos, y Muñiz, otra vez fuera de casa nuestras chicas tenían que ir a hacerle frente al candidato de todos, al invitado de la categoría más alta. La mesa estaba servida para los demás equipos, en los papeles todos esperaban una victoria de Mitre, era el escenario en el que todos creían que ese triple empate en la segunda posición se iba a romper, o al menos no todos, los propios creyeron, cuerpo técnico y jugadores más que mentalizados, y una multitud acompañó en el calor. Del otro lado el local ganando se aseguraba el lugar que había perdido, volvía a la máxima categoría, el espectáculo otra vez estaba en el puño de todos nosotros, el cotejo arrancó con mucho estudio, disputado y con algunas dudas, era normal que los nervios sean protagonistas. Mitre sacó ventaja y se encontró con lo que ningún rival de Juventud había tenido, la chance de dar el golpe de KO. Ganaba por 5 y el Lobo estaba desconocido, pero desperdició la chance de matar el partido y sellar su ascenso. Cerca del final Juventud descontó y con una diferencia de -3 se fue al vestuario, mostrando una nueva faceta, supo estar contra las cuerdas y no caerse, supo jugar estos partidos, supo creer. En el arranque del segundo tiempo, a los 5 minutos de juego el partido ya estaba empatado, había vuelto el Juventud Unida que hasta acá había llegado, y en un duelo parecido al de Muñiz pero más abierto el partido se desarrolló. Juventud no se achicó y le manejó los hilos del partido, le propuso un ida y vuelta al que Mitre también se subió. En un gran segundo tiempo demostraron ser los mejores equipos del torneo, faltando pocos minutos el Trenero sacó 2 goles de diferencia, pocos minutos no son 10, ni 8, cuando digo pocos minutos me refiero a 3, Juventud Unida descontó, se defendió, y empató el partido a falta de 1 minuto, el sueño del ascenso que se escapaba volvió a estar en el horizonte. Mitre se alejaba de ascender esa tarde, pero no quería saber nada con esperar al otro sábado. Una falta en ataque le dio la pelota a Juventud Unida, que esta vez no falló y faltando 8 segundos, hizo posible lo imposible, se puso 25-26, le dio vuelta el partido en su casa al puntero, le ahogó el grito de campeón, y se posicionó como el máximo candidato al segundo ascenso. El partido en el que Mitre esperaba ascender, no ascendió, los festejos y los gritos venían de San Miguel, el partido en el que esperaban que Juventud se pueda caer no se cayó, y habían preocupaciones desde Quilmes hasta Muñiz pasando por Capital, el equipo chico se hacía gigante. Por otra parte Muñiz no transpiró para ganarle a la Muni por 34-23, Argentinos goleó a Atlanta por 22-32 en lo que iba a ser la última derrota del Bohemio en el torneo. Quilmes se permitió soñar y se llevó una victoria muy trabajada por 31-33 ante Afal. El final estaba que ardía, quedaba una sola fecha y Mitre tenía 32 puntos, Juventud Argentinos y Muñiz acortaban distancia y se iban a 31, Quilmes cerraba el grupo de los que llegaban con chances, tenía 30. Fecha 13. La estrella como era de esperar, la última jornada se jugó toda la semana, el tema horarios fue el tema de discordia, Argentinos jugaba 8:15 de la noche por su jornada apretada, entonces comenzaron las gestiones, y 3 partidos se jugaban a la noche, pero antes de eso, 6 de la tarde Atlanta recibía los Sueños del Rayo, la noticia menos esperada llegaba de Villa Crespo, los de azul y amarillo ahogaban las ilusiones de Muñiz y terminaban con la historia. En un partido insólito el Rayo no pudo con la presión y cayó sin atenuantes por 22-19 frente a un Atlanta que como único objetivo tenía amargarle la fiesta. Esto lo cambiaba todo en San Miguel, se apagaba la tele, se cerraban las redes sociales, ya no había que mirar lo que pasaba en la Paternal. Ya no importaba si Mitre sonreía en Banfield, la gloria estaba a merced de Juventud Unida, con una victoria en casa iba a poder hacerse de oro, era la cita con la historia, y había que estar preparado. Inevitablemente el clima se volvió de fiesta en las gradas, la ansiedad por el grito era incontrolable,
Pero en la cancha no, en la cancha se sabía que había que respetar al rival de turno. El partido de Atlanta Muniz fue una alegría disfrazada de advertencia, había que hablar adentro de la cancha, porque los que hablaban afuera iban a pelear por el ascenso el año que viene. Entre toda la ansiedad y sorpresa el partido arrancó, algunos nervios se veían, pero el equipo estaba entero, con la fortaleza mental que lo llevó hasta ese lugar de privilegio. De a poco se fue estirando la ventaja, al entretiempo la diferencia era de 6, en el arranque del segundo tiempo Estrella de Boedo hizo su último intento, y se puso en partido, pero rápidamente las chicas liquidaron el asunto. Los últimos minutos eran como cuando de chico esperas a Papá Noel, sabes que va a llegar pero solo falta que pase el tiempo, poco importaron los minutos finales. Juventud cerró el partido festejando, ganó 34-25 y todos esos miedos que surgieron antes ya no estaban, los fantasmas se habían ido. Juventud por primera vez pertenecía a la élite, poco importó que Mitre fue campeón tras aplastar a Banfield 17-37, nada importó que Argentinos haya derrotado a Quilmes por 28-26, porque Juventud fue grande, porque se mantuvo al margen de las críticas y los maltratos, se mantuvo al margen de una guerra dialéctica que le quisieron ganar porque en la cancha no pudieron hacerlo, nunca respondió, nunca entró, demostró en la cancha donde se ganan los partidos, y donde valen los puntos, fue festejo y desahogo. Fue un club grande que festejó hasta altas horas de la madrugada con las luces prendidas. En todo este resumen, o texto que yo de caradura escribí, no nombre a ninguna de las chicas, porque no importa quién hizo más goles, quién jugó más o quién jugó menos, quién fue clave en aquella o en la otra fecha, porque fueron un equipo, el equipo ganó los partidos que ganó, y también el equipo perdió los partidos que perdió, todas fueron parte de esta historia grande, todas nos dieron mucha felicidad a gente que solo quería verlos felices, jugaron lesionadas, enfermas, y se entregaron al 100 por sus compañeras, y también el cuerpo técnico, todos tienen su lugar merecido en esta historia, gracias por contagiarnos a los de afuera un poquito de su felicidad. Juventud Unida quizás era chico, capaz tenían razón, poco nos importa, pero se hizo grande en la cancha, y ojalá en otros lados puedan seguir su ejemplo. Vivieron y jugaron con grandeza, por eso me parece que el Lobo se va de la B, para nunca más volver.